Iniciamos nuestra quinta sesión de miércoles de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a revisar dos temas bastante interesantes. El primero es cómo nosotros podemos entender de una forma rápida y sencilla una arquitectura de solución de inteligencia artificial, sobre todo para que en el momento en que tengamos que enfrentarnos a la decisión de comenzar a integrar inteligencia artificial, podamos de una forma muy sencilla saber cómo deberíamos distribuir y por dónde es el proceso de estas arquitecturas. Seguido de eso, vamos a revisar cómo es un proyecto general de inteligencia artificial en el marco del tiempo, qué cosas debo tener yo en cuenta, en dónde puedo a veces tratar de recortar un poquito los tiempos y en dónde sí no es interesante o no es prudente recortar esos tiempos. También para ver cómo es el proceso y cómo sigue ese proceso en función del tiempo. Sobre todo porque comenzar con una solución de inteligencia artificial es algo que se inicia hoy en el modelo de negocio, pero la inteligencia artificial todo el tiempo va a estar aprendiendo, va a estar en constante mejora y significa que de ahí en adelante yo todo el tiempo tengo que seguir mejorando esta inteligencia artificial, mejorando las capacidades y habilidades que va tomando en el tiempo. Entonces, iniciando, lo primero de todas nuestras charlas siempre es recordar qué es finalmente la inteligencia artificial y sobre todo con un enfoque netamente empresarial. Y lo vemos desde tres puntos de trabajo. El primer punto es una ciencia que permite integrar conocimiento organizacional. Y aquí hay algo interesante que cambia en el modelo de conocimiento organizacional actual en todas las empresas. Justamente es la integración o volverse mixto, que la creación del conocimiento ya no solo depende de las personas, sino ahora entra la inteligencia artificial con todas sus capacidades a aportar en la creación de conocimiento. Y aquí comienza a presentarse algo supremamente importante, es la velocidad a la que se genera ese conocimiento y la velocidad a la que se aprende como organización. Entonces debemos buscar en el diseño de nuestros procesos, de mapa de procesos, de nuestros procesos de cadena de valor, cómo justamente sincronizamos específicamente esas velocidades de aprendizaje entre personas e inteligencia artificial para que el modelo de negocio siga a una velocidad sincronizada. ¿Qué se debe tener en cuenta en esto? Que ya la velocidad no va a ser a la que venimos actualmente sin integrar inteligencia artificial, pero tampoco va a ser la velocidad a la que se mueve la inteligencia artificial. Encontraremos un punto en común de trabajo. Lo segundo es que la inteligencia artificial es una tecnología de información que nos permite simplificar los procesos empresariales. Y cuando hablamos que es una tecnología de información, pues primero es que está basado en todos los sistemas de información que se han dado hoy en día en el mercado, pero lo más importante sobre esto es que nos permite ejecutar procesos de forma organizada. Y cuando hablamos que nos permite ejecutar procesos de forma organizada, justamente es que los niveles de madurez en los cuales nosotros trabajamos como organización comienzan a crecer totalmente. Y estos niveles de madurez, la inteligencia artificial comienza a aportarnos cosas supremamente importantes como lo son la estandarización de los procesos, como lo es la repetibilidad de los procesos, como es la predictibilidad de los resultados en los mismos procesos. Y al mismo tiempo que se ejecuta un proceso, constantemente la organización seguirá aprendiendo todo el tiempo. Adicionalmente, la inteligencia artificial nos permite proveer de algo muy bueno que es simplificar el modelo de negocio. Y cuando hablamos de simplificar el modelo de negocio no significa hacer las cosas más fáciles, sino lo que nos lleva es a que entendemos toda la complejidad como tal de una actividad, de un proceso, de una serie de tareas y las podemos poner en algo, en este caso inteligencia artificial, que hace que sea mucho más dinámico, mucho más sencillo de ejecutar y que sea mucho más simple para toda la organización. Y cuando hablamos de simplificar el modelo de negocio, necesariamente significará que va a impactar nuestra estructura de costos, mejorando los costos que nosotros tengamos hoy en día y que nos va a hacer mucho más eficientes. ¿Cómo puede mejorar el tema de costos? De dos formas. Primero, porque efectivamente me ayuda a reducir costos, o segundo, porque con la misma estructura de costos o con variaciones pequeñas a esa estructura de costos, tengo la capacidad de atender una mayor cantidad de instancias del mismo proceso que ejecuto. Y tercero,
es una forma de comunicarse. La inteligencia artificial cambia totalmente la forma en que nos comunicamos hoy en día. Generalmente estamos acostumbrados que, independiente del medio que nosotros estemos utilizando, la comunicación hoy en día es entre personas. Y aquí comienza a cambiar porque ingresa la inteligencia artificial como máquina a generar comunicación, sea a través de los sistemas de chatbot, sea a través de sistemas de llamadas, a través de correos electrónicos e incluso la interacción con otros sistemas para hacer muchísimo más rápido todo el proceso. Hoy en día ya existen muchísimas cosas, por ejemplo, que uno le puede decir llene un formulario y haga una inscripción y lo hace basado en una cantidad de información que conoce de la empresa. Entonces ya comenzamos a ver cómo también la inteligencia artificial tiene la capacidad de interactuar con otros sistemas que existen en el mercado, independiente si estos otros sistemas son o no son inteligentes. Entonces toda la forma de comunicación empresarial se redefine totalmente. Esto es básicamente algo que debemos tener siempre en cuenta cuando nos enfrentamos a pensar en el concepto de inteligencia artificial integrado en el modelo de negocio. Ahora, ingresando en nuestro tema del día de hoy, hemos buscado tratar de simplificar lo máximo posible el entendimiento de las arquitecturas de inteligencia artificial. Y aquí tenemos algo importante. Esas arquitecturas se componen o generalmente van a tener tres capas, donde existe una capa siempre que está hacia arriba. Si esto lo imagináramos, este triangulito como un iceberg, pues siempre la parte de arriba que flota del iceberg va a ser la parte que van a ver todos los demás sistemas o los demás interactores con esa inteligencia artificial. Y esto lo hemos definido en algo importante: sentidos e interacción de la inteligencia artificial, que hoy en día es lo que conocemos o encontramos en el mercado como una cantidad de bots. Y aquí llega un tema bastante fuerte y bastante interesante para uno comenzar a trabajar. Hablamos de sentidos de la inteligencia artificial. Y en esto, la inteligencia artificial tiene la capacidad de exceder los sentidos que nosotros hoy en día tenemos como humanos. Hoy en día hablamos nosotros de tener 5 sentidos, que la inteligencia artificial, varios de estos ya los tiene en un grado de dominio bastante elevado. Entonces pensemos en cosas como la visión. Ya existen sistemas de visión artificial que interpretan lo que está viendo una cámara y finalmente entonces funcionan como un ojo. Entonces ya tenemos el sentido de visión. El sentido auditivo lo tenemos. No más, para no ir tan lejos, asistentes como Siri, como Cortana, como Alexandra, uno les habla y entienden y escuchan lo que uno les está diciendo. Entonces el sistema auditivo lo tenemos. Y unido del sistema auditivo está el sistema del habla, que también ya la inteligencia artificial tiene la capacidad de expresarse o hablar no solo a nivel de voz, sino también a nivel de texto como tal. Nos queda un sentido que es el tacto y el olor, o dos sentidos realmente. Cuando hablamos de tacto, la inteligencia artificial lo hace hoy en día a través de hardware específico, que es todos los temas de sensores de presión específicamente. Entonces ya puede, digamos, en cierta medida para muchos aspectos sentir. Para no ir muy lejos, este tipo de sensores, fíjense ustedes los carros que existen hoy en día, y bueno, ya desde hace bastantes años, que detectan cuando está lloviendo y dependiendo la fuerza de la lluvia, entonces aceleran o no los parabrisas. ¿Sí? Ya son sistemas que sienten de alguna forma. Estos comenzamos a entrar que la inteligencia artificial se une con la robótica para poder fortalecer sus sentidos. Aunque hay muy poquito todavía en el sentido del olfato como tal, ya hay avances de máquinas que permiten de alguna forma entender el tema del olfato. Adicionalmente, hay sistemas de deep learning o redes neuronales que trabajan en la capacidad de recordar olores. Entonces, digamos que los 5 sentidos están en un 80% cubiertos hoy en día y van a seguir mejorando. Pero adicional a esto, la inteligencia artificial unido con la robótica tiene la capacidad de tener una cantidad de sentidos que exceden a los humanos. Por ejemplo, temas de temperatura, temas de presión mucho más avanzadas, temas de control de flujos, eh, temas por ejemplo, de presión barométrica, de humedad, y de ahí en adelante comienza a unirse la inteligencia artificial a todo lo que el hardware del mundo de la robótica le pueda aportar en temas de sentidos. ¿Qué es lo importante? Que esas interacciones se hacen a través de bots. ¿Y qué significa finalmente los bots? Que son cosas o son agentes que con esas interacciones o con esos hardware específicos pueden hacer o ejecutar acciones en el entorno en el que se encuentran. Entonces, lo más importante que nosotros debemos tener en cuenta en toda arquitectura de inteligencia artificial es que va a tener necesariamente algunos bots
Pueden ser desde un solo bot hasta muchísimas integraciones de bots que sean las que hagan las interacciones específicas con todo el entorno hacia afuera. Pensemos en algo tan sencillo como decir, oiga, yo tengo un sistema que hace prospección de clientes o prospección de mercado y hace la prospección de mercado desde diferentes formas, analizando búsquedas en Google, analizando redes sociales y analizando noticias en periódicos, por ejemplo. Entonces son tres bots diferentes que tengo yo que utilizan un mismo sentido que puede ser el manejo del lenguaje natural, pero están buscando en entornos totalmente diferentes. Entonces, de esta forma, es que nosotros podemos ver cómo una arquitectura de inteligencia artificial necesariamente va a tener una cantidad de bots de trabajo. De ahí es la inteligencia artificial en su arquitectura pasa a un segundo punto importante, que es cómo se desarrolla la primera etapa de aprendizaje. Y esta primera etapa de aprendizaje se hace mediante dos cosas. Máquinas de aprendizaje, que sus siglas son Machine Learning, ML, y todas las predictivas que generan estas máquinas de aprendizaje. Lo primero que se debe tener en cuenta es que las máquinas de aprendizaje son la primera etapa, por decirlo de alguna forma, de razonamiento que genera la inteligencia artificial y está basado principalmente en modelos matemáticos, bien sea la parte predictiva o la parte de aprendizaje automático que se puede hacer a través de máquinas de aprendizaje. Lo importante en esto es toda la cantidad de datos con las cuales yo comienzo a generar ese proceso de aprendizaje. Y algo importantísimo es que las máquinas de aprendizaje siempre se van a basar en datos anteriores que yo tenga. Entonces ahí siempre va a venir un tema importante en la arquitectura, es definir cuáles van a ser esas fuentes de datos que nosotros vamos a utilizar, cuáles van a ser esos datos predefinidos y la calidad de esos datos que vayamos a tener. Porque fíjense que se habla de algo que son predictivas, y esas predictivas van a tener más o menos calidad dependiendo de esa calidad de datos que yo le esté integrando. Y sobre todo algo importantísimo, ya que está basado en modelos matemáticos, también va a medir qué tanto yo afine mis modelos matemáticos. Aquí cuando comenzamos a entrar en la parte fuerte de la inteligencia artificial a través de máquinas de aprendizaje, se abre un tema importante, es necesariamente tenemos que entender o incluir lenguaje matemático en nuestro proyecto de inteligencia artificial. Bien sea que yo subcontrate esta parte o tengo un matemático en mi equipo, tengo una persona que entiende, no necesariamente graduada en matemática, pero sí alguien que entienda el concepto matemático y entienda el lenguaje matemático. Sobre todo porque ahí es donde se puede comenzar a pulir muchísimas cosas de la capacidad de estas máquinas de aprendizaje. Cuando uno se enfrenta generalmente a una máquina de aprendizaje que existe en el mercado, del brand que sea Microsoft, sea IBM, sea Google, sea Amazon, lo que uno va a encontrar es que son máquinas de aprendizaje con una cantidad de algoritmos matemáticos predefinidos y montados. Pero esos algoritmos matemáticos que están montados ahí son solo esa primera base de trabajo y yo debo comenzar con ese algoritmo o con esa base de algoritmo a afinarlo específicamente a mi modelo de negocio. Fíjense, algo importante con inteligencia artificial es que siempre todo va a ser adecuado a mi modelo de negocio, es decir, siempre tendrá que ser personalizado a mi modelo de negocio. Que muchas de las cosas que existen en Internet me van a permitir hacer el proceso de forma más rápida y reducir esos tiempos de los proyectos, claro, es verdad, pero siempre yo tengo que personalizar todo de acuerdo a las necesidades de mi modelo de negocio. Con esta parte de máquinas de aprendizaje y generalmente con estas dos primeras capas, la parte de los bots y las máquinas de aprendizaje, uno puede montar una gran cantidad de sistemas inteligentes. Y con sistemas inteligentes hablamos que tengan la capacidad de reaccionar ante una gran cantidad de cosas. Pero cuando nosotros queremos pasar a que el sistema tenga la capacidad de generar nuevo conocimiento y continuar un proceso de aprendizaje en diferentes áreas y mucho más integral, es cuando comenzamos a integrar algo importante que es las capas de conocimiento basadas en Deep Learning. Y ahí es cuando comenzamos a decir, oiga, ¿qué modelos de redes neuronales yo comienzo a integrar en inteligencia artificial para que finalmente permitan que esas máquinas de aprendizaje funcionen mejor y que los bots tengan una capacidad de interacción cada vez más robusta? E incluso muchísimos bots que encontramos hoy en día en el mercado, lo que tienen por debajo es el consumo de sistemas de redes neuronales para poder funcionar mejor.
Para no ir más lejos, todos los sistemas que hacen de alguna forma manejo de lenguaje natural, sea por texto o por voz directamente, por debajo lo que tienen son sistemas de redes neuronales muy bien formados, muy fuertes, para lograr hacer ese manejo de lenguaje natural, que hoy en día muchas de esas cosas es donde uno crea la interacción. Fíjense cómo viene este tipo de pirámide que nosotros pintamos, donde al final todo se vuelve un ciclo y se vuelve una sola solución de inteligencia artificial. Claro, porque es que en una solución completa de inteligencia artificial uno termina teniendo en todo el proceso la unión de todos los agentes y de todas las cosas que se presentan en el proceso. Entonces, ahí es donde uno específicamente puede comenzar a pensar que esa solución de inteligencia artificial que nosotros estemos formando, pues debe tener al menos estas tres capas de comportamiento. Ya viene un tema importante que es la selección de tecnologías que yo vaya a utilizar. Y esa selección de tecnologías será algo de lo que hablaremos en una siguiente sesión de miércoles de inteligencia artificial. Pero algo que es importantísimo en la selección de tecnologías es, primero, seleccionar el brand con el que uno va a trabajar. Y la selección del brand tiene muchos factores que vamos a revisar más adelante, en los cuales uno debe definir cuál brand es la mejor opción para el modelo de negocio de uno como tal. Y segundo, cuáles de las tecnologías que tienen esos brands son las que me van a funcionar. Ahora, algo muy bueno que sucede con inteligencia artificial y con toda esta globalización de los sistemas de información que se han presentado, que es lo que hablamos hoy en día de consumos de APIs en Internet, pues va a encontrar unos que yo puedo decir, oiga, consumo los bots de un brand, pero consumo el deep learning de otro brand y consumo las máquinas de aprendizaje de otro brand. Es decir, que no necesariamente todo tengo que hacerlo con una sola marca de casa de software, sino yo puedo necesariamente tener algo mixto e integrar lo que sea mejor para mi proceso. Entonces, esto es lo que yo debo tener en cuenta finalmente cuando hablo de una arquitectura de inteligencia artificial. Siempre voy a tener algo de bots, voy a tener máquinas de aprendizaje y cuando ya necesito cosas muy especializadas que tengan una capacidad de acción, de decisión sobre todo mucho más profunda, pues voy a tener que comenzar a integrar redes neuronales, que es lo que hoy en día se habla como Deep Learning. Las siglas de Deep Learning son DL, específicamente pues también de inglés de la palabra Deep Learning, no de la frase. Entonces, eso es lo que yo debo siempre visualizar en mis arquitecturas de inteligencia artificial. Ahora la gran pregunta es, ¿por dónde yo debo comenzar un proyecto de inteligencia artificial? Entonces, antes de comenzar a mostrarles por dónde comenzar el proyecto, quiero que me ayuden con una pequeña encuesta muy rápido. Debería estar saliendo en sus pantallas en unos segundos. Es una encuesta con una pregunta muy sencilla para que podamos comenzar a enfocar mejor por dónde pueden ir los proyectos. ¿Sí? ¿En cuál área de sus empresas ustedes creen o sienten hoy en día que sería la más prioritaria para integrar inteligencia artificial? Al seleccionar una opción, pues vamos a ir viendo ahí cómo se va dando la votación de cada uno. Si quieren me pueden escribir ahí por el chat si ya están viendo la encuesta con algunas opciones de respuestas por ahí. Creo que o no les ha salido la encuesta o no... no, perdón. No, no ha salido. Ya, acabo de poner la que está abierta la encuesta. Ahora se podrían, ya comenzaron a salir las votaciones. Ya tenemos uno en el área interna, uno en el área de ventas, uno en el área de servicio al cliente. Listo. Entonces, fíjense cómo comenzamos a ver las áreas también en donde nosotros podemos comenzar a integrar. Cuando hablamos de mercadeo comercial o ventas, es una de las áreas que en arquitecturas, si se acuerdan de la pirámide que estábamos viendo, es donde mayor cantidad de bots y máquinas de aprendizaje se desarrollan específicamente. Sobre todo cuando hablamos del tema de mercadeo, que es conocer un poco más de mercado y análisis de cifras. Pero cuando vamos al proceso específico de ventas como tal, se comienza a dar algo importante, es que comienzan a crearse cosas de Deep Learning o a integrarse soluciones de Deep Learning para que los sistemas tengan la capacidad específica de vender. ¿Y que hablamos de algo que es crítico en el proceso de venta?
saber manejar objeciones y responder a las preguntas que tiene el cliente, que ahí es cuando comienza a salirse un poco de las capacidades de las máquinas de aprendizaje y necesariamente a través de Deep Learning se pueden comenzar a solucionar esas opciones. Servicio al cliente, algo supremamente importante, y vean que servicio al cliente se abre en una cantidad de alternativas hoy en día en el mercado, ¿sí? Bien sea que yo lo haga por call center, por mesas de ayuda, haga mi servicio al cliente directamente en la empresa. Algo importantísimo es que servicio al cliente incorpora un porcentaje también muy grande de Deep Learning, pero claramente también debe tener unos bots muy bien afinados para lograr hacer un verdadero servicio al cliente. Y vean algo importante, una cosa es pensar en soluciones de automatización, donde la gente recibe un caso, se lo pasa a otro agente y hace una trazabilidad del proceso. Y otra cosa es que la inteligencia artificial tenga específicamente la capacidad de resolver casos de trabajo. Porque no estaríamos hablando de un verdadero servicio al cliente inteligente si la inteligencia artificial no tuviera la capacidad de dar soluciones como tal. Pensemos en algo tan sencillo como esto. Yo tengo una aplicación en mi empresa que le permite a mis clientes llevar la trazabilidad de los servicios o de las compras que me hacen de alguna forma. Y un usuario pierde su contraseña. El servicio al cliente o el bot de servicio al cliente, o mejor, la solución de servicio al cliente, tiene la capacidad de identificar quién es el usuario, validar la identidad de ese usuario y asignarle una nueva contraseña. Todo lo hace automáticamente el sistema a través de bots y a través de Deep Learning. Entonces, es posible llegar a este tipo de situaciones. Cuando hablamos de operación interna y desarrollo del producto o servicio, ahí entramos en un tema muchísimo más importante, porque siempre va a depender específicamente de cómo es la operación que nosotros tengamos en nuestro modelo de negocio. Voy a regresar, muchas gracias a las respuestas, nuevamente a la presentación. Listo, ya deberían estar viendo nuevamente la pirámide en la que estábamos. Entonces, dependiendo de estas áreas de servicio en las que nosotros podemos comenzar a trabajar, ahí es importante comenzar a mirar cómo es el ciclo de vida de un proyecto de inteligencia artificial. Y aquí es justamente donde nosotros tenemos algo como esto. Tenemos los procesos y podemos pensar en unas etapas específicas de los proyectos. Lo primero, o la primera etapa que siempre vamos a tener en el proyecto de inteligencia artificial es desarrollar una visión de ese proyecto, que va a durar un mes específicamente. La M corresponde a la unidad de tiempo que estamos utilizando. Esta es una de las etapas que se puede a veces hacer un poco más rápido dependiendo qué tan organizado y qué tanto se conozca el modelo de negocio como tal. ¿Qué es lo que uno debe buscar acá en esta etapa de establecer visión para el proyecto de inteligencia artificial? Es identificar cómo va a ser el nuevo modelo de negocio con la integración de inteligencia artificial. Y vean que lo hemos hablado en las 4 sesiones anteriores de miércoles de inteligencia artificial, que el modelo de negocio cambia considerablemente. Incluso la sesión del miércoles pasado, donde lo veíamos desde el cuadro de Canvas, de cómo cambia el modelo de negocio con la integración de inteligencia artificial. Así sea en una sola partecita del modelo de negocio, se ve totalmente impactado. Después de que nosotros definimos esto, entre los meses 2 y 3 del proyecto, es la creación de los primeros bots y las primeras interacciones, pero paralelamente se va trabajando en ese modelo de aprendizaje, que son las máquinas de aprendizaje o el deep learning que se necesite para esto. Aquí algo que comienza a acelerar el proceso y que se debe tener definido en la visión, gracias a que uno lo puede hacer siguiendo la metodología Sachs-Mann, es, oiga, ¿con qué tecnología yo me voy a ir específicamente para manejar estos bots y estas máquinas de aprendizaje o estos procesos de aprendizaje como tal? Porque la simplicidad de eso me va a permitir a mí en tiempo ser mucho más eficiente en un proyecto como de estos. Ahí lo estoy logrando entre el mes 2 y el mes 3, definir toda esa parte de sentidos y dar los primeros pasos del proceso de aprendizaje. Para que entre el mes 3 al mes 6 es cuando yo llegue específicamente a trabajar el entrenamiento de los modelos de aprendizaje. Y el entrenamiento de esos modelos de aprendizaje es esa parte que les hablaba hace un rato de afinar específicamente todo el modelo de aprendizaje.
Y cuando hablamos de afinar el modelo de aprendizaje, es cuando comenzamos a decir, oiga, ¿yo cómo hago que mi máquina de aprendizaje o mi red neuronal estén en el punto más eficiente de producto mínimo viable? Es decir, tenga la capacidad real con un muy buen porcentaje de confianza de resolver una cantidad de situaciones. Y cuando hablamos de porcentaje de confianza, ahí surge la pregunta que siempre nos han hecho. ¿Y cuál es un buen porcentaje de confianza para una máquina de aprendizaje o una red neuronal para comenzar a actuar? Si uno lo hace por un proceso estadístico, es solo pensar en que máximo tenga una desviación estándar. Estaríamos hablando de un porcentaje de confianza del 93% aproximadamente. ¿Sí? Y eso es un buen porcentaje de confianza en el cual nosotros debemos comenzar a trabajar en el proceso de inteligencia artificial. Claramente con el tiempo y a medida de las siguientes fases de trabajo, esa inteligencia artificial va a comenzar a subir su nivel de confianza. Claro, vamos a ver que la ruta o la curva de aprendizaje y de nivel de confianza al comienzo se dispara porque cada vez que se mejora ese, digamos, algoritmo matemático o ese algoritmo de red neuronal, de propagación de red neuronal, sí, pues esas primeras iteraciones, los niveles de confianza dan brincos muy altos. Pero ya después, en función del tiempo, el nivel de confianza comienza a subir cada vez menos. Algo importantísimo es cómo yo mido ese nivel de confianza. Entonces ahí es de acuerdo a los modelos matemáticos que yo estoy integrando, poder identificar cuáles son los indicadores adecuados para medir esos niveles de confianza. De ahí paso que entre el mes 4 al mes 6 yo ya puedo comenzar a pensar en que estoy comenzando una operación, en que salgo a operación con algo que se llama un producto mínimo viable. Que en este caso vamos a hablar que es el producto mínimo viable de inteligencia artificial. Es decir, que ya tiene la capacidad de solucionar algunos casos específicos, sobre todo de solucionar cuando hablamos de casos, no pensemos en servicio al cliente o en ventas, sino casos es esas acciones que se le van a presentar a esa inteligencia artificial o esas tareas o requerimientos que se le presentan como proceso. Entonces es la capacidad de tiene la capacidad de resolver casos específicos de los más básicos que nosotros tengamos en ese proceso específico. Entonces, si hablamos, por ejemplo, que es una inteligencia artificial que resuelve quejas, entonces ya tiene la capacidad de resolver quejas de algunas categorías que son de las más sencillas. Si hablamos de ventas, entonces esa inteligencia artificial tiene la capacidad de hacer las ventas de los productos más sencillos y manejar de las objeciones más sencillas. Entonces, ya comienza el sistema a poder dar esa capacidad de manejar los casos más sencillos. De ahí en adelante, fíjense en lo importante, cómo yo sigo mejorando esa inteligencia artificial a través de una etapa que se llama certificación del conocimiento, que esa etapa puede estar entre los meses 6 al 12. ¿Y qué significa la certificación del conocimiento? Que específicamente yo cojo esas cosas que comienza a hacer la inteligencia artificial y esos aprendizajes que comienza a tener esa inteligencia artificial y le comienzo a decir, ¿lo está haciendo bien o lo está haciendo mal? Para incrementar su porcentaje de confianza específicamente. Y con eso significa que cada vez el sistema va aprendiendo a manejar casos de mayor complejidad y yo le voy dando la certificación de si esos casos de mayor complejidad los está manejando de la forma correcta. Ahora, como hablamos que hay un proceso de certificación de conocimiento, aquí surge algo supremamente importante y un concepto que uno debe tener en cuenta. La inteligencia artificial puede llegar a cometer errores. O mejor dicho, va a cometer también errores. Así como una persona en el modelo de negocio, cuando yo la contrato para ejecutar una función en su proceso y curva de aprendizaje puede cometer errores y así ya conozca efectivamente el proceso, en cualquier momento puede cometer un error. Con la inteligencia artificial puede llegar a suceder lo mismo. No va a ser nunca un sistema que sea 100% confiable o 100% infalible a cometer errores, porque va a depender específicamente del conocimiento que nosotros le estemos creando. ¿Qué es lo importante que uno debe tener en cuenta? Que yo durante estas etapas de desarrollo de mi inteligencia artificial, lo que también puedo ir haciendo es mejorando esos sentidos para que en los casos en que esa inteligencia artificial sienta que no puede responder a algo con plena confianza, pues pueda también dar respuestas como decir, paso al proceso o pido la ayuda para que alguien dé una mejor gestión de esto. Entonces fíjense cómo ahí un buen sistema de inteligencia artificial también conoce cuáles son sus límites y utilizando sus capacidades de comunicación
va a seguir interactuando con las personas o con los demás procesos que existan dentro de la organización. Pensémoslo en algo tan sencillo como esto, un proceso de ventas donde el cliente comienza a pedir muchísimo descuento y pide descuento, digamos, por un volumen muy grande que va a comprar o porque va a hacer un pago por anticipado. Entonces el sistema no tiene de pronto la capacidad para decir puedo o no puedo dar ese descuento, ¿sí? Y lo que hace en su proceso, en cómo manejar el caso, lo que hace es decir, voy a pasarle su información o su contacto al director del área de ventas, que es el que tiene la autoridad específica para resolver algo. Entonces fíjense cómo de una vez, desde establecer la visión del modelo de negocio, esa inteligencia artificial también conoce cuáles van a ser sus limitantes, cuáles son las políticas o las directrices específicas que se tienen como empresa y debe respetar esas directrices. Vean que siempre hemos hablado en las sesiones de miércoles de ahí y en todos los posts que hemos hecho nosotros en redes sociales, siempre hemos hablado que la inteligencia artificial debe verse como un nuevo colaborador, colaborador artificial, pero al fin y al cabo un colaborador en el modelo de negocio. Y como tal, tiene también que respetar todas las directrices, las políticas y la estructura organizacional de la empresa. Finalmente, hay una etapa que es la que más nos interesa como empresa, que es la de retorno de inversión. Y esta comienza desde desde el sexto mes en adelante. ¿Y qué significa esto? Que una vez yo tengo mi producto mínimo viable, de ahí en adelante la inteligencia artificial comienza su funcionamiento y eso que yo proyecté aquí en mi nuevo modelo de negocio, de mejora de mi estructura de costos y de mejora de mis ingresos, deben comenzar a darse de alguna forma. Entonces aquí es donde yo comienzo a probar específicamente que mi inteligencia artificial tenga el impacto al menos financiero que yo necesito dentro de mi modelo de negocio. ¿Por qué digo que al menos financiero? Porque si mi inteligencia artificial no está hecha para desarrollar mercado o para atender el mercado, pues muy seguramente va a ser muy difícil que tenga la capacidad de generarme más ventas de alguna forma. Pero lo que sí puede hacer es que mi proceso de ventas tenga un menor costo de ventas, por ejemplo. Entonces, aquí es cuando yo comienzo a construir ese retorno de inversión, que no solo debe ser el retorno de inversión como proyecto que nosotros conocemos, sino también tiene que ser algo que es ganancia de diferenciales y el fortalecimiento del modelo de negocio. Una buena práctica, a veces durante estos primeros 6 meses, es uno hacer un estudio de mercado y mirar cómo está la imagen y cómo nos percibe el cliente antes de tener inteligencia artificial y de pronto 6 meses después de que esté funcionando la inteligencia artificial, de que ya haya terminado su proceso inicial de certificación, uno pueda volver a hacer un estudio de esos y mirar cómo cambió la perspectiva de los clientes con respecto a lo que nosotros ahora hacemos como empresa integrando inteligencia artificial, independiente si esta inteligencia artificial tenía o no tenía interacción externa. El impacto en el modelo de negocio tiene que darse y la ganancia de diferenciales es algo que necesariamente tiene que darse en el modelo de negocio. Yo les hablaba en algunas sesiones anteriores, si yo integro inteligencia artificial y el modelo de negocio no lo percibe en propuesta de valor, no lo percibe en diferenciales, pues indica que no fue la forma correcta de implementar inteligencia artificial. Justamente por eso se debe comenzar con integrar o establecer el nuevo proceso de negocio, el nuevo modelo de negocio, perdón. Entonces, fíjense cómo se vuelve un proyecto de 6 etapas, pero donde las últimas 2 etapas específicamente son unas etapas que se comienzan a repetir y se ejecutan en el tiempo de ahí en adelante. Esta certificación de conocimiento, que la ponemos que es del mes 6 al 12, es la primera certificación o la primera ola de certificación de conocimiento. Pero algo que yo debo tener en cuenta es que mi inteligencia artificial va a seguir aprendiendo todo el tiempo. Y como va a seguir aprendiendo todo el tiempo, necesariamente yo debo seguir haciendo ese proceso de certificación de conocimiento. Claro que cada vez, a medida que la inteligencia artificial aprende, ella va a tener una mayor capacidad de certificar su propio conocimiento. Entonces, cada vez el proceso va a ser menos frecuente, pero un poco más complejo. ¿Por qué? Porque lo que aprende cada vez va a ser casos de mayor complejidad o situaciones de mayor complejidad. De esta forma es como yo sigo finalmente el flujo de un proyecto de inteligencia artificial. Digamos que esta forma de entender el proyecto de inteligencia artificial servirá para la mayor cantidad de proyectos de inteligencia artificial que yo pueda tener.
Y algo importante acá es que esto debe ser una responsabilidad conjunta entre la empresa de ustedes y quien los ayude. En este caso podemos ser Grupo Vernier quien los ayude, pero siempre es una responsabilidad conjunta entre el integrador de inteligencia artificial y la empresa que quiere integrar inteligencia artificial. Aquí no se puede hacer como los proyectos tradicionales de software donde uno coge y dice, contrato este software, tenga señor programador, vaya, móntelo y nos vemos en unos meses que me entregue el software. Necesariamente es una responsabilidad conjunta y lo vuelve conjunta porque el conocimiento del modelo de negocio, la información que se tiene, es cada empresa la dueña de eso, sea información interna o sea información que se consigue externamente, pero el conocimiento de cada modelo de negocio es propio de cada empresa. Entonces eso es lo que hace que el proyecto siempre sea de una responsabilidad conjunta. Ahora, algo que hemos comentado es que la inteligencia artificial es algo que se desarrolla de forma interdisciplinaria y no necesariamente o no siempre los equipos de trabajo están compuestos únicamente por personas de tecnología. Debo integrar a todo el modelo de negocio, a toda la organización en el proceso, y el aliado que me ayude a mí en el desarrollo de inteligencia artificial también tiene que ser interdisciplinario, con cosas importantes. Una fuerza en lenguaje matemático, debe conocer muy bien el lenguaje matemático, debe conocer el brand de tecnología que seleccione yo o los que yo seleccione en mi arquitectura de inteligencia artificial, y debe entender mi modelo de negocio. Si no se logran esas tres cosas, la selección de ese aliado pues no va a ser de forma correcta. De esta forma, nuevamente llegamos a nuestro cuestionamiento de siempre y abro para que puedan comenzar a hacer las preguntas que tengan sobre el día de hoy. Si estamos listos para comenzar a liderar el mercado. Y la reflexión que les he hecho en todos los momentos es, si no comenzamos nosotros como empresa a liderar el mercado, ténganlo por seguro que nuestros competidores comenzarán a hacerlo. Anteriormente, uno decía en los entornos empresariales tradicionales que un día que yo no avanzara como empresa eran 2 días que yo perdía, porque era el día que yo dejaba de avanzar y un día que mi competencia avanzaba. Pero con inteligencia artificial esos tiempos se vuelven totalmente relativos. Un día de inteligencia artificial yo ya no lo puedo comparar contra un día de trabajo humano, porque la capacidad de procesamiento y aprendizaje de la inteligencia artificial es mucho más grande. Pensémoslo en algo como esto. Una persona que yo la tenga puesta para atender llamadas en un call center tiene una capacidad de atender, pensemos que alrededor de 1 hora. Si dijéramos que cada llamada dura 5 minutos, pues tiene la capacidad de atender más o menos unas 12 llamadas, digamos que entre 10 y 12 llamadas aproximadamente podrá atender. En esa misma hora un sistema de inteligencia artificial puede atender una cantidad exponencial de llamadas. Fácilmente podríamos pensar que atiende 300 o 400 llamadas. Entonces fíjense cómo no puedo comparar esos tiempos, y con inteligencia artificial un día que mi empresa gane van a ser semanas y meses que la competencia va a perder. Entonces ahí realmente es, ¿queremos ser nosotros los que comencemos a liderar el mercado en cada una de nuestras empresas o vamos a dejar que nuestros competidores comiencen a hacerlo? Les comparto algunos links en los que pueden conocer un poco más de información de nosotros, y si tienen preguntas las pueden hacer por el chat, y si no también nos las pueden enviar a nuestro correo electrónico o ponérnoslas en las redes sociales o directamente en la página web. Creo que no hay preguntas, no veo que me estén escribiendo en el chat. Entonces, pues nada, agradecerles a todos por haberse conectado. Nos vemos la próxima sesión de miércoles de inteligencia artificial, que es el miércoles 13 de septiembre, en el cual seguiremos hablando de otros temas interesantes sobre inteligencia artificial. En este caso comenzaremos a profundizar un poco más en los tipos de tecnologías que ofrecen los diferentes brands, específicamente de los 2 brands líderes en inteligencia artificial que son IBM y Microsoft. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan un buen día o un buen resto de semana. Y en la tarde tendremos publicado el video. Muchas gracias. Hasta luego.